autónomos, un mes con el negocio cerrado, les dicen que sí, que va a haber ayudas, pero las ayudas no llegan. Y las dudas son muchísimas. ¿A dónde recurrir? ¿Dónde tocar? ¿A quién le digo? ¿Quién me la da? ¿Qué gobierno? Vamos a ver si resolvemos algunas de esas dudas. Iñaki Barredo, de Barredo Abogados. Arratsalde on, muy buenas tardes. Arratsalde on, Coro, buenas tardes. Yo quería esta entrevista porque el otro día, hablando con mi vecina, que tiene el negocio cerrado desde el minuto 1, claro, es una tienda de arreglos, me comentaba que había ido a la asesoría y le habían dicho que el crédito ICO lo tenía que solicitar a través del banco. Fue al banco y le dijo que se lo tiene que arreglar su asesoría. Total, que al final anduvo con la hija, que tienen una adolescente, tratando de meterse en las redes y no sé si entró en el Cargui. ¿Quién te tiene que hacer, si eres un autónomo que ha cerrado el negocio, quién te tiene que hacer el dichoso papeleo para obtener un crédito? Esto es un crédito ICO, es a través del Cargui. Cuéntanos, ¿cómo se hace, qué se hace y a través de quién? Sí, Coro, bueno, son diferentes conceptos. Una cosa es el Cargui y otra es el ICO. Ahora mismo lo que tenemos que solicitar es el préstamo ICO. ¿Por qué? Porque es el que lo están concediendo ya. El Cargui va con bastante retraso y los que sí se están firmando desde el lunes de la semana pasada son los préstamos ICOs. Tienen razón en cierta medida porque tienen que intervenir tanto el banco como la asesoría. ¿Por qué? Tenemos que ir al banco y es el banco el que nos va a conceder el préstamo, eso seguro. Pero para concedernos el préstamo el banco nos va a solicitar una serie de documentación económica, contable, impuestos, fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que al final sí es cierto que vamos a tener que ir a la asesoría a solicitar una serie de documentos o bien, en su caso, ser la propia asesoría la que remita esa documentación a la entidad bancaria con la que vamos a solicitar ese aval, ese préstamo ICO. Pero realmente el que tiene que hacer la solicitud es el autónomo. Y esa documentación que le pidan, esa documentación económica, fiscal, contable, tendrá que o bien pedirla el autónomo o la autónoma a la asesoría y mandarla, o en su caso sea la propia asesoría la que remita esa documentación a la entidad bancaria. Yo tengo clientes de los dos tipos. Son el propio autónomo el que ha cogido la documentación porque la tiene archivada y la ha llevado, muchas veces hoy en día ya todo por email, la tiene escaneada y la remite a la entidad bancaria, o ha dado los datos de la asesoría y ha sido la asesoría la que se ha puesto en contacto con la entidad bancaria para remitir, mira, te llamo de parte de fulano, fulanita, estos autónomos, toma la documentación contable. Pero insisto, el préstamo va a nombre de la pyme, va a nombre del autónomo. O sea que un autónomo, por ejemplo, lo que puede hacer es va al banco y le dice, quiero pedir este préstamo, ¿qué documentación necesito? Esta, y luego vas donde tu asesoría y le dices, oye, facilítame toda esta documentación, o bien trasládasela tú directamente al banco, o bien facilítamela. Ese sería un poco el proceso, resumiendo, ¿no? Exacto, exacto. En el banco te van a dar las condiciones, que estás yendo al 1,5, y luego te van a decir si tienes cargo de apertura y cargo de cancelación, ¿vale? El 0,25, ten en cuenta, el 1, te van a dar las condiciones bancarias, pero luego la documentación económica la tienes que o bien remitir tú o bien tu propia asesoría la que la remite al banco. Eso por un lado. Digo lo primero porque son los que a día de hoy se están firmando y concediendo, los préstamos ICO. El Cargui, a pesar de que abrió la convocatoria de solicitudes de los préstamos, de los avales del Cargui, con bastante más antelación, si no me equivoco, casi 3 semanas antes, a día de hoy no se están concediendo. No se están concediendo porque están, al parecer, en fase de estudio, en fase de comprobación. En el Cargui, sin embargo, toda la documentación se hace de manera telemática. Accedes a la página del cargui.com, a la zona de avales, te das de alta, dices si eres autónomo o si eres pyme y en función de la condición que tengas te exigen una serie de documentación. Puede ser el impuesto a sociedades, si eres sociedad, pyme, puede ser el impuesto de la renta si eres autónomo y dependerá de una serie de documentación que te piden, que la subes automáticamente a la plataforma del Cargui junto con unas declaraciones juradas. Hay una serie de declaraciones juradas y responsabilidad que la propia Cargui tiene ya el modelo, tienes que rellenar, firmar y subir a la plataforma. Si completas toda la documentación que te piden, pues queda tu solicitud de préstamo al Cargui en estudio y está ahí pendiente y puedes entrar a la página web pues, todos los días, cada 2 o 3 días, para ver si te piden algún documento que puede faltar o en su caso si sigue en proceso de estudio. Pero van con bastante retraso las del Cargui. ¿Y qué diferencia hay? Las del ICO son las que el aval es el Estado, ¿y el Cargui? El Cargui, Euskadi.
realmente las del Cargi están canalizadas a través de bueno, cada comunidad autónoma tendrá su plataforma para dar financiación autonómica. Entonces el Cargi es autonómico, ICO es estatal. Son dos productos diferentes donde uno avala el Estado, donde en otro avala la comunidad. ¿Y son compatibles? ¿Se puede pedir en las dos plataformas? Sí, se pueden pedir en las dos plataformas. Luego, una vez que el Cargi te da el OK, sí que es cierto que en el Cargi tú tienes que decir con qué entidad bancaria trabajas o cuál es tu entidad bancaria de referencia, si tienes varias. Entonces, una vez que te dan el OK, lo que sí que me han dicho en el Cargi es que luego ellos ya lo tramitan o dan las indicaciones oportunas a la entidad bancaria que tú has facilitado como tu entidad bancaria de referencia. Pero son compatibles las dos ayudas. ¿Y qué cantidades se están dando, se conceden? ¿Tienes que justificar para qué? Sí, claro. Tienes que hacer una especie de lo que llaman ellos una memoria, es decir, cuál es tu actividad, qué es lo que estás desarrollando y cómo te afecta esta paralización o disminución, bien sea cierre, porque desgraciadamente tu negocio ha tenido que cerrar sí o sí, porque se encuentra dentro de los que el Real Decreto establece que deben cerrar, o bien porque has tenido una reducción significativa de ingresos. Tienes que explicarlo y decir para qué lo quieres. Para cubrir alquileres, para cubrir cuotas sociales, para cubrir sueldos, para cubrir proveedores. Tienes que explicar. No tiene que ser una memoria de gran detalle, pero al menos explicar qué cantidad quieres y para qué la quieres. Decías porque una de las mayores preguntas que se hacen los autónomos es ¿cuándo me van a dar el dinero? Dices que los créditos ICO ya han empezado a ver el dinero los autónomos. ¿Esto es verdad? Sí. Sí. Los ICOs lo puedo decir además con tal garantía. Desde el lunes que se abrió las firmas, tengo clientes que estaban firmando el mismo lunes, porque su entidad bancaria estuvo el sábado y el domingo trabajando para tener toda la documentación y la cita en la notaría, porque en función de las cantidades también hace falta notario o no, tenían el lunes ya la firma y tenían ya el dinero en cuenta. Por lo tanto, ICO se están dando ya. Y el Cargi, entiendo que en el momento que resuelvan todos estos expedientes, lo que sí que me han dicho, tienen unas 5.000 solicitudes, hasta me parecen pocas, pero bueno, y parece ser que tardan casi un día en estudiar cada una de ellas. Entonces, pues el retraso que tienen con el funcionamiento de teletrabajo, pues supongo que tiene que ser complejo a la hora de gestionarlo, ¿no? Entonces, en el momento que se firma, lo tienes el dinero. O sea, que en ese sentido sí va relativamente rápido. En cuanto a cuantías, hay un espectro muy amplio de cuantías, es decir, puedes llegar hasta 500.000, 1.000.000 de euros, tendrás que justificar por qué, para qué y cuál es un poco el detalle de gastos que vas a hacer con ese dinero. Sí que es cierto que para autónomos la cantidad que llegan es hasta 50.000 euros, por ejemplo en el Cargi, no así en ICO. En el Cargi sí que hay un límite, 50, pero también es verdad que para las pymes no te exigen, empiezan en 50.000 euros, pero te dicen, oye, si por lo que sea no necesitas 50.000, porque necesitas menos, puedes pedir menos, ¿vale? Entonces entiendo que para un autónomo puede ocurrir lo mismo, es decir, que necesite algo más del dinero que viene ahí previsto y si lo puedes justificar no debería haber ningún problema, porque con los ICO no lo hay y al final el funcionamiento que se busca es muy similar, uno con respaldo institucional del Estado y en otro con respaldo institucional de la comunidad autónoma que corresponda. Eso, hablas del respaldo, ¿durante cuánto tiempo se pagarán luego estos créditos? Y luego creo que si pasan 10 años y no lo has conseguido pagar, el aval efectivamente es el Estado, en el caso de los ICO, ¿no? Exacto. A ver, en principio los préstamos están dando una media, la media está siendo entre 5 y 6 años, está siendo la media, que luego se pueden refinanciar. Si finalmente tú no pagas, lo bueno que tiene aquí el banco es que responde el Estado y que el banco va a cobrarlo sí o sí. Entonces eso es lo bueno para los bancos y por eso digo que lo están dando con tanta facilidad desde el minuto uno, porque tienen ese respaldo estatal, saben que si no lo paga el autónomo, si no lo paga la pyme, si no lo paga la empresa, al final está un aval estatal que lo va a acabar cobrando, ¿no? Y por lo tanto en ese sentido de ahí esa facilidad. Y luego también que son afortunadamente a un interés relativamente bajito, es al 1,5%, donde sí se puede jugar un poco más y negociar con el banco son con las comisiones de apertura y de cancelación. Pero el tipo medio al que están dando estos préstamos es al 1,5%. Bueno, desde hace muchísimos siglos que no se veían unos tipos tan bajos en créditos. Y si el aval es el Estado, ¿por qué les intentan meter en algunos casos un seguro de vida, por si se mueren antes? Bueno, yo creo que eso ha ocurrido al principio. Creo que ha ocurrido al principio que las entidades bancarias pues bueno, han querido aprovechar un poco el momento, la necesidad, el aluvión de peticiones de préstamos ICO, y sobre todo la necesidad de autónomos y de pymes de sí o sí necesitar tesorería, necesitar financiación para esas
tesorería para hacer los pagos más inminentes, como pueden ser alquileres, como pueden ser hipotecas, como pueden ser sueldos, seguridad social, etcétera. Ya ha salido la normativa, lo ha dicho el Estado, lo ha dicho el Consejo de Ministros muy tajante, totalmente prohibido solicitar la contratación de ningún otro producto que no sea el préstamo ICO. Está prohibido y es sancionable. Y hay un teléfono ya del Banco de España, 954 54 54, donde se puede denunciar cualquier tipo de abuso en este sentido. Bien sea porque no nos lo quieren dar sin justificar, bien sea porque nos quieren obligar a firmar algún producto diferente, como puede ser un seguro de vida, un seguro de hogar, un fondo, una PSV, etcétera. Se puede denunciar. Por lo tanto, está prohibido y si el banco insiste en que contratemos algún otro producto diferente, lo podemos denunciar. Teléfono gratuito. Iñaki, eso en cuanto a los créditos. Esta mañana con mi compañero Roberto Rodríguez, en Café con Gotas esta mañana en la radio, en Radio 7, te he escuchado hablar también de prestaciones. Los autónomos tienen también derecho a prestaciones. Esas donde se piden, han empezado ya a darse, que es esto que te estoy contando todo el rato, que quieren ya ayudas rápidas. ¿Han comenzado ya donde se piden? Sí, para los autónomos, básicamente, dos tipos de prestaciones. Tenemos una, la de prestación por cese de actividad, mal llamada por cese, porque también puede ser por reducción del 75% de los ingresos. Es una prestación del 75% de tu base mientras dure el estado de alarma. 70% de tu base mientras dure el estado de alarma. Esa prestación la están concediendo. De hecho, el lunes, día 13, a pesar de ser festivo, empezaron a llegar las primeras resoluciones. Están concediendo y otras están denegando. ¿Por qué están denegando? Algunas porque dentro del CENAE del autónomo existen actividades que sí se pueden desarrollar, a pesar de que el autónomo, y pongo un ejemplo muy sencillo que no lo vamos a entender todos, una cafetería, autónomo, que explota una cafetería de degustación, le llega el lunes una denegación de la prestación por cese de actividad. Y es, joder, una cafetería, una degustación, sí o sí, es uno de los negocios que tiene que cerrar. Vale, pues como en su CENAE, en su código de actividad empresarial, aparece que en su día, cuando se dio de alta hace 8 años, también incluyó la venta de pan, ha entendido en este caso la mutua que, como puedes vender pan y el pan es una de las actividades que sí pueden seguir abiertas, se lo han denegado. ¿Cuál es lo bueno de esto? Que aunque te denieguen la prestación de solicitud por cese de actividad, la puedes pedir por reducción. No son incompatibles. No son incompatibles. Y es muy importante también. El plazo expira el último día del mes siguiente al que acabe el estado de alarma. Por lo tanto, es un plazo muy amplio para solicitarlo. Y si nos deniegan la prestación por cese de actividad, podemos solicitarla por disminución del 75% de los ingresos. Y ojo con esta cuestión, porque como tenemos plazo hasta un mes, hasta el último día del mes siguiente al que acabe el estado de alarma, pongámonos que acabase, como dicen ahora, el 26 de abril. Pues tenemos hasta el último día de mayo para solicitarlo. Tendremos que tener cuidado si pedimos por reducción, porque nos van a hacer la comparativa con el mes anterior. Y si tenemos previsto algún tipo de ingreso extraordinario o de algún cliente que paga pues, a 30, 70, 90, podemos pasarlo al mes siguiente la petición, la vamos a obtener igual y comparamos realmente un mes con otro para que un ingreso extraordinario que no es el habitual de los meses que se corresponden con este estado de alarma no pueda chafarnos, no pueda fastidiarnos la prestación por cese de actividad de los autónomos. Porque tiene mucha relevancia esta prestación. Tiene relevancia porque la otra prestación de la que vamos a hablar de los autónomos es la de Lanbide. Lanbide da 3.000 euros para autónomos. Esos 3.000 euros van destinados al pago de las cuotas de los autónomos, por un lado, y por otro lado, para alquileres de locales, oficinas, etcétera, del lugar donde el autónomo preste o desarrolle su actividad profesional. Pero ¿cuál es el primer requisito para poder obtener esta ayuda de 3.000 euros de Lanbide? Tener concedida la prestación por cese de actividad. Por lo tanto, si no tenemos esta resolución positiva, esta resolución que confirma que tenemos derecho a esa prestación del cese de actividad, no nos van a dar la ayuda en Lanbide. Entonces, lo que quiero decir con esto es, ojo con las prisas. La vamos a obtener igual, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a mirar cuáles son los ingresos. Vamos a ver si realmente dentro de nuestro CENAE
tenemos alguna actividad que, aunque no la hayamos desarrollado nunca en nuestra actividad empresarial, en nuestra actividad profesional, sí tengamos esa posibilidad y sea una de esas actividades que no tienen por qué cerrar y nos puedan denegar la prestación. Entonces ahí hay que tener un poquito de ojo al mirarlo. Lo han lanzado muy rápido las instituciones, se ha hecho como muy fácil, parece que es fácil, pero tenemos que tener en cuenta y jugar con estas cuestiones para obtener la máximo. Basta que hemos tenido que cerrar el negocio, basta que hemos tenido unas reducciones muy significativas y necesitamos esa liquidez, necesitamos esa financiación para poder pagar préstamos, hipotecas, empleados, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo bien para obtener todas esas prestaciones que se ponen a disposición de autónomos, de pymes, que también no nos vamos a engañar. Son pocas, insuficientes, pero son las que hay y tenemos que sacarle chispas, tenemos que sacarle partido y tenemos que conseguirlas. Iñaki, esta última, la de Lanbide, está claro, se pide en Lanbide 3.000 euros, sí. Pero las anteriores, la de cese y reducción o reducción de actividad, ¿a cuánto asciende la prestación y esto dónde se pide? ¿En autónomos? No, se pide a través de la mutua. En la mutua. ¿Vale? Las mutuas, cada uno como cuando estás de alta en autónomo tienes que tener una mutua. Las mutuas te dan un formulario, rellenas ese formulario y lo tramitas todo a través de la mutua. De hecho, luego te contesta la mutua con ha sido concedida su prestación por cese de actividad y te ponen el importe, 70% de la base, claro, en función de la base que vale, tengas. Sí, lo has dicho, en es verdad. función de la base. Tienes una base y 70%. Entonces, ahí dependerá de cada autónomo, de cómo esté dado de alta y con qué base esté cotizando. Ojo, con la de Lanbide, a pesar de que realmente es una ayuda de Lanbide, la tramitación se está haciendo a través de la página web euskadi.org. Ajá. Euskadi.org. Hay que acceder a esa página, no a la de Lanbide. En la de Lanbide se habla de la ayuda, se dice cuáles son los requisitos, pero luego para la tramitación, a día de hoy, tenemos que ir a euskadi.org. Iñaki, no creo que haya un autónomo en toda la margen izquierda que tenga en este momento ninguna duda sobre todos los pasos que tiene que dar. Arantxa, tú no eres autónoma, pero ¿te queda alguna duda? Porque... No me queda ninguna. De todas formas, yo imagino, Iñaki, que el que tenga una duda puede pasarse por ahí. Imagino que habéis recibido ya un aluvión, ¿no?, de consulta, supongo. Y imagino que de todos los sectores, porque tú hablabas, claro, estamos hablando de un autónomo que puede tener él solo o trabajando dos personas, a empresas que pueden tener muchas más, ¿no? Claro, a ver, tenemos que tener en cuenta que prácticamente el tejido empresarial, profesional, industrial, es el 90% son o autónomos o pymes. Esa es la realidad. Grandes empresas hay 3, Idenor y 4 más. Entonces, el resto son pequeñas empresas, todas con las mismas necesidades, más o menos alquileres, más o menos hipotecas, más o menos proveedores, más o menos empleados, todos con las mismas necesidades. Entonces, es importante que basta que el dinero que han puesto a disposición no es mucho, porque somos tantos los afectados que parece que suena mucho, 20.000 millones. Así dicho en números, suena mucho dinero, pero la realidad es que esto afecta a todos. No es una zona, un sector el afectado. Y dices, bueno, va a llegar. No, es que afecta a todos los sectores. Entonces, es importante hacerlo bien, presentarlo bien, para luego no llevarnos el disgusto de por haberlo pedido por cese en vez de por reducción o por no haber esperado al mes siguiente para hacer bien la comparativa, nos quedemos sin estas ayudas. Mejor asesorarse bien entonces, ¿no, Iñaki? Sí, yo creo que sí, creo que es importante. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de supervivencia de negocios y, hombre, yo creo que un buen asesoramiento aquí puede ser importante. También con las cuotas de seguridad social de los autónomos. El que no lo haya pagado los días desde el 14, se decreta el estado de alarma el día 14 de marzo, hasta el final de mes, aquellos que por el motivo que sea no la pudieron pagar, porque pues esos últimos días no tuvieron ningún tipo de ingreso, la pueden pagar fuera de plazo y sin ningún tipo de interés. No pasa nada, pero pagarla. ¿Por qué? Porque si no estáis al día, no es el pez que se come la cola. No podemos acceder a las ayudas de Lanbide. Lanbide te pide estar al día. Todas te van a pedir que estés al día en el pago. Si quieres aplazar impuestos, tienes que estar al día también en el pago. Por lo tanto, es importante que la puedes pagar fuera del plazo, la puedes pagar sin intereses, pero que pagues esa cuota del 14 hasta final de mes. Luego ya hay aplazamientos, que ahí se ha hecho una especie, no entiendo por qué, una especie de discriminación o diferencia. Yo creo que es discriminatoria, pero diferencia entre pymes y autónomos. A las pymes se les ha aplazado abril, mayo y junio, y sin embargo a los autónomos mayo, junio y julio. No lo sé por qué hay esa diferencia de meses. Supongo que igual es por un tema de tesorería estatal, que ellos tienen echadas sus cuentas de cuántos autónomos, cuántas pymes, y juegan con ello. Pero los autónomos el aplazamiento lo pueden pedir con respecto a un mes más tarde que con relación a las pymes. Y luego, una cuestión que también puede ser relevante, de la que se ha hablado desde el principio,
es la moratoria de las hipotecas. La moratoria de las hipotecas, per se, como tal, la inicial estaba únicamente prevista para un mes de moratoria y única y exclusivamente para situaciones de vivienda habitual. Esto ha cambiado. Se ha ampliado de 1 a 3 meses y ya no solo para vivienda habitual, sino también con relación a actividades profesionales. También es una ayuda destinada a autónomos y pymes. Podemos pedir esa moratoria también con respecto a un vínculo. La moratoria de 1 a 3 meses. Iñaki, eskerrik asko, de verdad, es que ha sido muy aclaratoria toda esta conversación, todo lo que nos has explicado. En cualquier caso, Barredo Abogados estáis funcionando telefónicamente o vía Skype también, con cualquiera que pueda tener pues todas estas dudas que ahora nos has aclarado, pero WhatsApp, que puedan tener esta duda que nos has aclarado ahora en la tele, pero que igual quieren ya personalizarlo, pues nada, muchas gracias, porque la verdad es que nos has aclarado mucho, muchísimo. A vosotros, cualquier duda, a los oyentes, a los espectadores, cualquier duda que puedan tener, lo dicho, pues por videollamada, por teléfono, por email, a su disposición. Gracias. Vale, eskerrik asko, Iñaki, agur.